Bueno, pues ya empezaron las negociaciones técnicas para el Tratado de Libre Comercio, para la revisión del Tratado de Libre Comercio, en este caso entre México y Estados Unidos. Veremos si en algún punto se incorpora Canadá de manera trilateral, pero por lo pronto lo que estamos viendo es esto. Y le aprecio a Marcelo Ebrard Casaubon, el secretario de Economía del Gobierno de México, que nos tome la llamada para hablar del tema y para que nos cuente cómo va. Buenos días y bienvenido, Marcelo. Gracias por tu presencia. Gracias a ti, muy buenos días, Carmen. Saludos a todo tu auditorio. Efectivamente, tuvimos ya la primera sesión de conversaciones para fijar los términos de referencia que nos van a conducir hacia la revisión del tratado con los Estados Unidos y Canadá. En esta etapa fue una conversación bilateral, pero yo pienso que en el futuro no muy lejano, pues probablemente vamos a tener también a Canadá. Hay temas bilaterales y hay temas trilaterales. Nuestro objetivo es avanzar en estas conversaciones que van a tener lugar casi cada semana, es lo que estoy perdiendo, sea por vía Zoom o sea vía presencial. Avanzar para lo que nos interesa más a nosotros, que es compartir una visión hacia dónde van tanto Estados Unidos como México y Canadá. Entonces, Estados Unidos, su objetivo principal, por lo que hemos visto, es reducir la dependencia de Asia en muchas materias. Por ejemplo, si tú me dices los precursores de casi todos los medicamentos se denominan KSM, pues se importan de Asia, 90%. Entonces no es razonable tener esa dependencia. Lo mismo te pasa con aminoácidos, que es para todo lo que es la industria cárnica. Necesitan aminoácidos, entonces los traemos de fuera. Las APIs o APIs, que es el siguiente paso en el procesamiento de medicamentos, pues sí, en México producimos 82, pero estamos importando más del 85%, igual Estados Unidos, semiconductores y así otros tantos. Entonces, la primera conversación fue como compartir la visión de hacia dónde queremos ir. México decía, bueno, nosotros queremos ir a que se mantengan tratados en los próximos 10 años, no haya aranceles entre nosotros y tengamos una política común de qué sectores vamos a desarrollar para poder competir mejor con Asia, porque pues, en Asia no solo China, muchos países son muy competitivos, entonces tenemos que ponernos las pilas. Más o menos ese es el tono y contenido de la conversación que tuvimos la semana pasada. ¿Reglas de origen está en este panorama para Estados Unidos como prioridad, endurecerlas? Sí. Las reglas de origen, a ellos les preocupan mucho. Nosotros tenemos reglas de origen ya muy estrictas. Es más, lo que les hemos dicho es, a ver, si tú comparas lo que yo tengo que cumplir en México para producir, no solo industria automotriz, sino muchas otras industrias manufactureras, reglas de origen que ya están en el tratado, muy, muy exigentes, y lo comparas con el resto del mundo, pues ya se convirtió en una desventaja, porque las reglas de origen, como cumplir las reglas de origen, te cuesta mucho dinero. Entonces a veces es más caro cumplir las reglas que pagar un arancel. ¿En serio? Yo creo que lo que vamos a ir es un nuevo sistema comercial donde las reglas de origen tengan un peso mucho mayor que el que tuvieron hasta ahora. Es lo que veo por parte de Estados Unidos, aunque no está claro todavía su proyecto en qué consiste, pero lo que les decíamos es, para ilustrarte el argumento, si tú produces un vehículo en Japón o en Corea del Sur, uh-huh, y lo exportas a Estados Unidos el día de hoy, uh-huh, lo que vas a tener que pagar es 15% de arancel. Uh-huh. Si tú lo produces en México, tienes que cumplir reglas de origen que te obliguen a tener contenido de Estados Unidos, Canadá o México hasta el 75%, sabes, hasta más. Entonces, eso hace que muchos de tus piezas y componentes sean más caros. ¿Por qué son más caros? Porque la escala y las capacidades que tienen en Asia, en muchos casos, hacen piezas más baratas. Entonces, es una desventaja cumplir con las reglas de origen porque te implica un costo. Uh-huh. Entonces, pues ponle, lo que decimos nosotros, pongan las reglas de origen para todos, ¿no? Si no, es una desventaja para nosotros también. Eso no quiere decir que lo hayan aceptado, pero son uno de los temas a tratar. Y sí me queda muy claro, como tú dices, que las reglas de origen en su organización comercial pues van a ser una pieza clave. Tenemos esta semana la reunión de la Organización Mundial de Comercio, ya está la delegación mexicana por llegar, revisamos todo el fin de semana lo que vamos a presentar para el orden mundial comercial. Entonces, pues lo que pretendemos es estamos pensando que las reglas sean homogéneas y predecibles. Vamos a ver qué tanto logramos, porque sé que está muy difícil tener. Pero
Pero en la conversación con Estados Unidos, las reglas de origen sí van a ser importantes. Sí, se entiende. Además, no sería optativo elegir entre pagar aranceles y dejar reglas de origen. Es una o la otra, ¿no? Es que anteriormente, todavía tienes un sistema en donde hay dos alternativas. Por ejemplo, cuando se llegó al acuerdo de que lo que cumple con el tratado no le apliquen aranceles, es porque hay otra forma de exportar a Estados Unidos, que es cumplir o aprovechar la cláusula de nación más favorecida. Y antiguamente, hasta hace un año, poco más de un año, la norma relativa de nación más favorecida era mucho más baja, o menos difícil de cumplir para algunos que el exportar bajo los estatutos del tratado. Me explico, en el tratado no pagas nada, sí, pero en nación más favorecida pues pagabas 2.5, ¿no? Entonces, no era tan caro. Entonces, hoy en día, con el nuevo sistema, ya te sale carísimo. O sea, alguien que está exportando, por ejemplo, un BMW o un vehículo en México que tiene pocos componentes de Estados Unidos o de México, te le pueden cobrar hasta 27.5%, entonces lo sacas del mercado. Sí. Pero entonces, ¿sí era optativo hace más de un año? Sí. ¿Y ahorita ya no? Un camino o el otro. Pues ahora, no, pues el problema que tienes es que la nación más favorecida está muy caro, entonces ya no es una opción. Ya no es una opción. No, sí lo puedes usar. Lo es, pero no es lógico. Te sacan del mercado, 27.5. Sí. Pues está el panorama complejo, porque efectivamente vemos que Estados Unidos está pues en esta lógica, incluyendo la opción para Donald Trump de negociar México, Estados Unidos y luego Canadá, Estados Unidos. O sea, prefiere lo bilateral en su negociación. Esto, digamos que le quita fuerza a México y a Canadá para negociar con Estados Unidos, que sea bilateral. No necesariamente, porque siempre ha habido, como en la anterior negociación también hubo muchos contenidos que son bilaterales, pero yo creo que la pregunta es, ¿qué podría ser trilateral necesariamente? Por ejemplo, reglas de origen tienen que ser trilateral. No puedes tener una regla de origen con México y otra con Canadá, o nosotros una con Estados Unidos y otra con Canadá. Entonces, eso vamos a tener que hablarlo cuando lo presentemos en una mesa donde estemos todos. Hay otros contenidos que son bilaterales. Por ejemplo, el comercio de madera para Canadá pues, es importantísimo. Para nosotros no tiene ninguna importancia con los Estados Unidos. Para nosotros lo más importante es la industria automotriz, ¿no? Canadá exporta materias primas y energía. Nosotros lo que exportamos es manufactura, esencialmente. Entonces, hay muchos contenidos que sí son más bilaterales. Entonces, ¿qué podría suceder? Que no tengas una alteración sustantiva del texto del tratado y a lo mejor tienes anexos sobre ciertos temas de cada país con el otro o con otra parte. No lo sabemos la ciencia cierta, pero lo que suponemos que podría ocurrir. No vemos el escenario hoy, aunque siempre cabe cualquier cosa, ¿verdad? Por lo que estamos viviendo. Sí. Pero no vemos el escenario a esta fecha de que el tratado se separe y tengamos dos tratados o mejor sí, porque son procesos legales muy largos y complejos y tienen un costo muy alto para todos. Entonces no lo vemos como algo. Y si fuera ley, pues ¿para qué te invitan a conversaciones, no? Exacto. Bueno, ya estar sentados a la mesa indica que Estados Unidos está interesado en mantener el TEMEC. Exactamente. Eso sí, por sí mismo es señal, ¿no? Sí, cuando me dices, ok, ya estamos platicando, ya me quedó claro que tú te interesa en la revisión del tratado empezar desde ahora y tener para julio pues ya avanzado en muchísimos temas, sino pues para qué empezaríamos conversaciones. Entonces yo lo veo como un signo alentador en ese sentido. No quiere decir que sea fácil, son cosas diferentes, pero sí estamos ya en un track o en un proceso que nos va a llevar a la revisión del tratado. ¿Eso sí o sí? Sí, eso sí o sí, porque ya estamos en la mesa, ya se inició formalmente. Están en la mesa y además es una obligación de los tres países. Los tres tenemos que decir el 1 de julio, porque así está establecido, si queremos que siga el tratado o no. Y si no, te metes un proceso de 10 años con revisiones anuales. O sea, no hay una forma de que un día a otro te salgas de un tratado de este tamaño. Sí. Estás hablando de un tratado que tiene que ver con el 12% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, más o menos. Es gigante. Entonces, nosotros somos el cliente número 1 y Canadá el 2. Pues imagínate las implicaciones que tiene. No, gigantes. Por eso, si Donald Trump decidiera pues salirse del Tratado de Libre Comercio, pues ya terminaría su gobierno y llegarían otros, ¿no? Eventualmente. Sí.
Sí, no te podría salir para el 28 porque legalmente el proceso es más largo. Sí. Pero el costo sí sería muy alto y además tienen elecciones en noviembre. Entonces el inicio de las conversaciones yo creo que es una buena señal. Lo que México plantea es, tengamos un tratado, lo podemos perfeccionar, pero tengamos un tratado que establezca no aranceles entre nosotros y que podamos coordinar acciones de política industrial, porque es eso. A ver, vamos a desarrollar semiconductores, tenemos que tomar una serie de medidas. Vas a aplicar las de origen de México, pues entonces que sean también los demás países, porque nada más México, que es tu socio número uno, además, ¿no? Entonces estamos planteando cosas que son sentido común para poder... Ahora, ¿qué nos apoya respecto al primer año de aplicación de aranceles por parte de los Estados Unidos? Bueno, pues que tienes un crecimiento de unos países. Por ejemplo, Vietnam es uno de los países que más ha crecido en exportaciones a Estados Unidos con todo y aranceles. ¿Por qué? Pues porque no tiene reglas de origen. Y nosotros sí. Es una desventaja, ¿no? Pues los datos te dicen que lo que estamos argumentando tiene sentido, que está ocurriendo, que hay que tomarlo en cuenta. No es nada más lo que le interese a la delegación mexicana, que es lo que yo tengo que defender, sino que hay datos y tendencias que favorecen los argumentos. Bueno, para efectos de Estados Unidos queda claro lo que básicamente quiere, que es lo que estás aquí explicando, y claramente Sí. pues lo que está buscando es incrementar su proceso productivo y el tema de empleos manufactureros en Estados Unidos. Lo ha dicho con todas sus letras Estados Unidos, Donald Trump. Sí. Que Sí, regresen las fábricas, que regresen a Estados Unidos, que aquí no les cobramos nada. Todo ese mensaje que ha dado durante más de un año, ¿cómo impacta en este proceso negociador? Bueno, yo creo que esa es la más alta prioridad que tiene él, pues si lo vemos En voz alta lo ha dicho. En todos lados. Ahora, pero tienes al mismo tiempo lo siguiente, tú tienes, en primer lugar, la relación con México es peculiar y diferente a la que tienes con Vietnam o Indonesia o China o otros países, porque nosotros de cada dólar que le exportas a Estados Unidos, alrededor de 40 y tantos % son componentes de Estados Unidos. Si tú analizas lo que sucede con los demás países, pues el contenido es de menos del 6%. Es una gran diferencia. La segunda, vinculada con eso que te acabo de comentar, es, bueno, si queremos ser más competitivos respecto a Asia, o dicho de otro modo, si quieres relocalizar parte de tu inversión en Asia, porque no puedes relocalizar todo, pero sí una parte. Lo más delicado, lo estratégico, lo que tú consideras que es más importante, y lo vas a traer a Norteamérica, Estados Unidos y o México y o Canadá, vas a necesitarlos por una razón, porque necesitamos mantener los costos, y tus costos no son competitivos en muchos casos con los de Asia. Me explico, si tú quieres hacer genéricos en Estados Unidos, los puedes hacer, pero no creo que los podamos hacer, o los puedan ellos hacer al mismo costo que en India y China. Me refiero a medicamentos. Entonces tendríamos que trabajar juntos para hacer algunos procesos de petroquímica en Estados Unidos y en México otros, para más o menos tener el mismo nivel de costos y si no el mismo, no muy elevado respecto a lo que estamos importando de Asia. O sea, no puedes hacer todo ese proceso de relocalización sin tomar en cuenta los precios relativos de tu contraparte. Tiene que ser igual o más barato. Si no se puede más barato, lo menos que no sea igual. Respecto. Entonces, ahí nosotros tenemos un rol que jugar muy grande, porque en México es donde está la manufactura avanzada. O sea, por ejemplo, si piensas todo lo que son equipo médico, que se está haciendo en México, ya las exportaciones son 17 mil millones de dólares, es manufactura muy avanzada. Estados Unidos no tiene ese núcleo. Entonces, si tú quieres hacer robots, ¿qué está pasando? Pues los hacen en Vietnam y en otros países. Pues bueno, tu objetivo es traerlo, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer crecer una parte de eso y otra parte pues, seguramente ellos la empezarán a hacer crecer en Estados Unidos. Pero entonces tenemos ahí una nueva oportunidad, Carmen. Puede ser una oportunidad importante para México. Eso se nos cerró como ventana desde el año 2000, cuando China entró a la Organización Mundial de Comercio y desarrolló todo su potencial manufacturero. De hecho, se llevaron una buena parte de la inversión mundial. Entonces, lo que tienes ahorita es una oportunidad posible. Y nosotros vamos por eso.
Y nosotros vamos por ella. ¿Qué papel están jugando los empresarios, lo que se ha dado en llamar históricamente como el cuarto de junto, recordando a Juan Gallardo Turlo, que pues en el 94 negociaron el TLC y se habló de aquel cuarto de junto y luego el TEMEC? ¿Están en esta misma sintonía con los empresarios mexicanos? Bueno, tenemos una muy buena coordinación. Hicimos reuniones con 30 sectores. Ahora que fue el proceso de consulta, que no se había hecho en México, por cierto, pero ahora se abrió, hizo por sectores y por estados. ¿No se había consultado? Pues, ¿por qué? No había consulta en México abierta. ¿Cómo? Ya en el 2018, Uh-huh. cuando nosotros llegamos con Andrés Manuel López Obrador, ya estaba casi cerrada la negociación, ¿te acuerdas? Del TEMEC. Entramos del TEMEC, sí. Uh-huh. Y ya en ese periodo no se había hecho consulta a lo largo del periodo para la revisión del tratado. Bueno, primera administración. Y cuando fue el tratado original, en el 93, tampoco hubo una consulta. Nosotros lo que hicimos es llamar a los sectores, 30 sectores, al sector agropecuario también, movimiento obrero, y hicimos un foro, varios foros en todos los estados de la República. Entonces presentando los resultados de esa consulta. Son consultables, para la redundancia. Entonces vas a ver que hay diferentes puntos de vista, ¿no? Pero el consenso, o la inmensa mayoría, dicen, bueno, hay que renovar el tratado, pero proponen una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta, dependiendo también qué estado y qué industria. Pues la industria del acero se siente muy agredida por el arancel del 50% que nos pusieron, con toda razón. Entonces ahí lo marcan, eso no se vale. Y el sector agropecuario quisiera tener condiciones menos desventajosas en términos de subsidios relativos, en fin, vas viendo cada uno de los sectores lo que dijo, lo que pensó, lo que solicitó, propuso. Uh-huh. Entonces tenemos 30 sectores. Estoy trabajando muy cerca con las cámaras empresariales. Ellos tienen un vínculo y un diálogo en Estados Unidos importante con las organizaciones empresariales de los Estados Unidos y también con USTR, porque tienen derecho a presentar sus argumentos cuando se les afecta, cuando hay un proceso que los pueda afectar. Y nosotros asistimos a todo eso. Entonces yo diría que sí es una relación muy cercana. No necesariamente va a ser el modelo de un cuarto junto, pero sí tenemos, diría yo, una línea roja muy ágil para tener consultas, compartir información, tácticas, movimientos, argumentos, etcétera, con los 30 sectores principales involucrados. Pero diferente al cuarto de junto, es decir, que estén más bien lejitos. Sí. No lejitos, no, estamos muy bien conectados, pero tiene que ser más amplio, ¿no? No puede ser, el punto no puedes tener una proceso de revisión solamente con 6, 7 u 8. Vamos a tener que trabajar con muchos sectores, porque el tamaño del intercambio comercial es gigante, ¿no? Entonces, por ejemplo, con la industria automotriz, olvídate, eso ha sido estos meses para armar todo el sistema de descuento. Tenemos que trabajar empresa por empresa, entre otras cosas porque las empresas no tienen por qué compartir su información con otras empresas. Pues sí. O sea, tienes una base de confiabilidad a la Noruega, pues sí, en donde dices la información que me das no la puedo compartir con tu competencia. Eso sería muy grave, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso no puedo hacer un cuarto, entre otras cosas. Técnicamente no sería viable hacer un cuarto muy pequeñito con 6 personas porque las industrias no te van a dar la información. Uh-huh. Tienes que hablar con cada uno. Déjame preguntarte, Marcelo Ebrard, para cerrar esta conversación que te agradezco, sobre el tema que tiene que ver con aranceles en general. Donald Trump ha dicho que su palabra favorita es arancel, pero tuvo un golpazo con la Corte Suprema de los Estados Unidos, como sabemos, y bueno, pues esta pieza clave de su modelo comercial y económico y geoestratégico incluso, tuvo un golpazo con la Corte Suprema hace algunas semanas, como sabemos, y bueno, pues le declaró ilegal que él pueda imponer por sí mismo los aranceles que ha impuesto al mundo. ¿Cómo juega ese elemento, ese factor para México? ¿Cómo juega este factor en la ecuación completa para México? Bueno, nosotros quedamos fuera en su mayor parte de lo que fue el sistema de aranceles recíprocos que anunció en abril de 2025 y que se fundamentaba en una disposición de los Estados Unidos de su legislación sobre emergencias, donde estaba por medio de la seguridad del país. Bueno, eso fue lo que se cuestionó en la Corte, y la Corte dijo no te corresponde tomar todas esas decisiones y todos esos aranceles sin el Congreso. Es lo que en esencia resolvió la Corte de Estados Unidos. Ahora, ¿qué está haciendo hoy la administración Trump? Iniciaron investigaciones con fundamento en otra disposición legal, que es la 301, que es cuando hay un desbalance notorio en tu comercio con otro país.
por supuesto. Van a hacer investigaciones, estamos incluyendo en uno de esos, o en varios de los rubros que quieren investigar. En total, más o menos, vi que son 66 países. Y esto tiene que culminar más o menos en el mismo tiempo, aproximadamente 140 días desde ahora, julio, para tomar decisiones respecto a los aranceles que quedaron sin efecto por la resolución de la Corte. Dicho de otro modo, están tratando o van a buscar sustituir con esta nueva disposición que tiene ese plazo los aranceles que tenían antes y que la Corte puso en tela de juicio. Nosotros, ¿qué parte de esos aranceles teníamos? Dije al principio, nosotros estábamos excluidos principalmente porque la mayor parte de nuestro comercio pasa por el tratado y lo que cumple con el tratado no tiene aranceles. Entonces, el tramo que tenemos que no cumple con el tratado es el tramito del 15% o el 12%, es lo que estaría sujeto a esta investigación. Antes nos cobraban el 25%, ahí se está pagando el 10%. Entonces, el escenario que vería yo es, digamos, el peor escenario para nosotros es que reinstalen el arancel que estaba puesto hasta antes de este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Eso es lo que yo veo que va a pasar. Eso es lo que tú ves que va a pasar. Pues estamos en este panorama de cosas sumamente importante para México. ¿Representa la relación con Estados Unidos qué porcentaje? ¿El 80%? De todas las exportaciones es el 85%, es el principal inversión. 85%. Sí, es una concentración muy grande. La que tenemos que tiene su lógica, ¿no? Te da toda la logística, la cercanía, y finalmente llevamos casi 40 años construyendo un complejo industrial común. Prácticamente no había frontera, ¿no? Entonces, si piensas en un vehículo y sigues, por ejemplo, las bolsas de aire de los vehículos, pues, se hacen en México, se mandan a Canadá, se combinan en Canadá, lo mandan a Estados Unidos a Detroit, de Detroit puede pasar a México, finalmente lo mandamos armado, regresa a Estados Unidos. O sea, es un proceso industrial sumamente complejo y muy integrado, con lo cual somos más competitivos. Entonces, ese es el punto clave que ha llevado a que tengamos no aranceles en todo aquello que tiene que ver con cumplimiento del Tratado de Libre Comercio. El presidente Trump impuso la 232, que es otra disposición legal, para poner aranceles a los automóviles, a la industria automotriz. Y ahí lo que hemos logrado es establecer un sistema de descuentos para reducir al máximo posible el impacto de esto, ¿no? Uh-huh. Para que y ahora estamos trabajando para los que mencioné al principio que no tienen componentes de Estados Unidos y de México, y que bueno, vamos a ver a qué solución llegamos para que no estén en desventaja respecto a los países, sus otros competidores o incluso sus matrices, ¿verdad? Uh-huh. En eso estamos ahorita. En eso estamos, y bueno, pues en buena medida en este panorama de cosas, el tema de temas es China, como lo mencionas, ¿no? Al final de cuentas hay un tema principal en términos de la lógica comercial y económica del mundo. Sí. Te habrás visto en primera plana ayer del Reforma con la cuestión de la Plaza Izazaga 89 y medidas que México ha tomado sobre el asunto de pues el comercio y el contrabando de China hacia México, que esa acción que se tomó de clausura en el 24, pues ahora funciona con normalidad, y aquella ocasión sonaba como un mensaje muy directo hacia Estados Unidos respecto a que México estaba actuando sobre prácticas ilícitas comerciales en México desde China. ¿Qué me dices de este capítulo y de lo que es la operación sin restricción ahora de Izazaga? Sí, bueno, en el caso de Izazaga, yo considero, y la Secretaría ha promovido la extinción de dominio de ese inmueble, uh-huh, porque llevan 5 clausuras. ¿5? ¿Te das cuenta que las clausuras? Sí, claro. La del 24 fue la última, uh-huh, pero hubo antes otros. Entonces, y esto seguramente no te puedo dar algunos detalles por razones de lo que va a suceder, pero hemos estado integrando toda la información para que esto tenga éxito, porque finalmente hay una serie de factores que intervienen en todo el proceso, ¿no? Y se benefician de ello. Entonces tienen que tener un costo de acuerdo a lo que la ley dispone. La acción y dominio tienen sus dificultades en México, casi nunca se ha aplicado. Pero yo soy un firme y estoy convencido de que puede ser un instrumento sumamente importante. Entonces, está todo integrado para eso. Ya veremos los siguientes pasos que se toman en estas semanas. Uh-huh. Y ya no es de volverlo a clausurar, es de que tú no entiendes, ¿no? Uh-huh. O sea,
deja mucho dinero y lo vuelves a hacer, lo vuelves a hacer. Y, en fin. Ahora, hay toda una serie de acciones ahora para ver, bueno, quién trae esta mercancía, cómo funciona, cómo se distribuye, y lo tenemos que hacer por una razón, más allá de la opinión de Estados Unidos, que seguramente será a favor. Porque la piratería del contrabando lo que hacen es destruir la inversión, sea nacional o sea extranjera. Entonces, si tú vendes algo a un precio y tienes un competidor que puede venderlo muchísimo más barato sin pagar impuestos y demás, evidentemente vas a reducir la inversión o la inversión se va a pasar del otro lado, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que impedir. Y en eso estamos trabajando. Pero entonces, aunque no das los detalles porque no los vas a dar, porque estás diciendo que no se puede decidir ahorita, pero que está por suceder algo importante en relación a ese lugar en específico de Izazaga 89. Sí, definitivamente. Pronto. Me ha tomado tiempo, pero lo vamos a hacer. Sí. Ya sabes, tienes que dar muchas dependencias, etcétera, etcétera. A lo mejor ya te vas a amparar, pero el asunto es tiene que tener un costo que estés violando la ley. Que te estés beneficiando conscientemente de violar la ley todo el tiempo. Y en este caso es violar la ley permanentemente. Lleva 5. 5 clausuras. Sí, a mí me tocó la del 24, clausuramos, luego volvieron a abrir el lugar, luego volvimos a cerrar, mandamos inspecciones, fue la comisión propiedad industrial. Ha sido un largo proceso de batalla, pero no te queda de otra más que... Yo pienso que la medida disuasoria es que pierdas el bien si tienes un beneficio y sabes que estás cometiendo algún ilícito, sea contrabando, piratería u otros ilícitos. O sea, extinción de dominio. Sí, lo que hacían los italianos, ¿no? Con la mafia. Sí, se puede hacer, el paralelo. Porque si te beneficias de la actividad ilícita, pues tienes que tener un costo. Si no, pues no te vamos a acabar. ¿Y eso es cosa de días o de semanas? Pues eso va a depender de decisiones que no son de la Secretaría, pero yo pienso que es muy pronto. Que es muy pronto. Bueno, cuando suceda yo estoy en la mejor disposición de informar sobre eso. Venga, ya nos contarás cuando ocurra lo que venga en camino, pero por lo pronto es un tema importante porque tiene que ver con China y eso se ha convertido en una cosa icónica, ¿no? Sí. Y es un desafío que tenemos que resolver. Claro que sí. Pues estaremos hablando, Marcelo Ebrard, si me lo permites. Con mucho gusto, claro que sí, me debo saludarte a tu auditorio. Igualmente, gracias al secretario de Economía esta mañana hablando de este inicio ya de negociaciones técnicas con la contraparte estadounidense para el TEMEC, para el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En este caso, desde la lógica bilateral, veremos en qué punto Estados Unidos abre la puerta para que sea trilateral y veremos de aquí a julio qué resuelven los tres países porque tienen esta fecha fatal, digámoslo así, esta fecha para que se decida si se continúa o se amplía incluso en términos de años el Tratado de Libre Comercio. Y con estos elementos que nos ha contado Ebrard, y en el caso particular de lo que ocurre en México sobre el tema del contrabando, que es una afectación importante al comercio mexicano, desde luego, está esta Plaza Izazaga, que es una plaza pues ya icónica, que efectivamente, como decía ayer el diario Reforma, tras su clausura en 2024, funciona la plaza con normalidad, sin restricciones. Nuevamente Izazaga 89, pero ya escuchó usted que viene en camino algo todavía más fuerte que clausurar, así que estaremos al pendiente sobre esta parte de la historia. Así que estamos viendo el trabajo de Benito Jiménez, que pues se fue a reportear la plaza y Benito Jiménez pues se da cuenta de que regresó la venta de artículos pirata, aunque en menor volumen que antes, pero siguen vendiendo artículos pirata directamente a más de un año de esta clausura que se realizó por parte del gobierno y que bueno pues en su momento fue interpretada esta clausura de Plaza Izazaga como una señal directamente al gobierno de Donald Trump, que ya llevaba varias indirectas y directas a México respecto a China. Y bueno, pues iremos viendo qué pasa con este lugar en específico y en general con la relación de México a nivel internacional con los temas arancelarios y de libre comercio, en este caso con Estados Unidos y Canadá. Así que bueno, pues iremos viendo todos estos asuntos. Por lo pronto, ahí está el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que nos cuenta lo que ocurrió toda la semana pasada con este inicio de negociaciones.